les agradezco haber venido a este concierto, que en el fondo me resulta muy difícil presentarme a mí mismo, porque no soy narcisista. Espero que comprendan que hay 7 amigos míos con ametralladoras y me están obligando a estar aquí y a decir estas cosas de mí mismo. Y esto va a ser como una especie de historia de mi vida, desde mi pasado hasta el presente. En Lalo hay mucho material sobre Lalo de lo que podía ser el tema de su carrera, su música, pero este documental va más por el lado del personaje, de la persona, del ser humano. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa distinción? Yo te decía que estuve haciendo la investigación Mm. y viendo todo el material que había de Lalo y leyendo todas las 2 biografías, yo me decidí a hacer algo distinto, porque yo ya llevaba un tiempo de relación con él, de conocerlo, y me daba cuenta que todo lo que había hecho de Lalo, que había cosas muy interesantes, se lo veía a Lalo como acartonado, como en una pose de figura de Hollywood. Y el Lalo que yo conocí era distinto, era una persona más sencilla, un personaje, te diría, porteño, una persona muy culta que no la veía reflejada en ninguno de los trabajos. Sobre todo porque Lalo, en esta carrera de tantos años, tan profesional, él lo que había hecho era como si yo te dijera un escudo de respuestas. Vos veías entrevistas en francés, en inglés, hechas en distintos lugares, y había un patrón. Siempre respondía lo mismo. Es verdad que siempre le hacían las mismas preguntas. Claro. Y él respondía lo mismo. Cuando después de que decidimos hacer el documental y yo me aparecí con una cámara, él se puso en ese lugar. Entonces yo dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Y ahí vino un trabajo de lucha libre, te diría, para sacarlo a Lalo de ese lugar. ¿Entendés? De hacer que él no me respondiera como siempre había respondido. Entonces fue un trabajo muy lindo de los dos. Lalo es sumamente inteligente, se dio cuenta perfectamente lo que yo quería hacer, y si bien en su interior él luchaba, porque te repito, es lo que a él le salía de tantos años ante todas las preguntas, pero bueno, logramos una dinámica en la cual yo le hacía preguntas que él me decía, nunca nadie me preguntó eso. Entonces yo lo llevaba por otros lugares, te diría lugares hasta absurdos, ¿no? De preguntarle cosas absurdas. Entonces lo descolocaba, claro, lo sacaba del lugar de confort, digamos, ¿no? Entonces así fue avanzando, digamos, la entrevista, así fue avanzando, digamos, yo veía el material y me gustaba, pero bueno, requirió de muchas horas. Te hablo de jornadas de 6, 8 horas. Estábamos ahí, en la cual yo por ahí me pasaba 2 o 3 horas desgastándolo. Claro. Y después trabajábamos. Entonces, eso sirvió, después la confianza. Él me había puesto algunas premisas. Por ejemplo, que iba a responder todas las preguntas sentada en ese sillón, que no se iba a mover de ese sillón. Un tema de salud, de lo que le había pasado, de seguridad. Claro. Y la otra cosa que me había dicho él, que no quería salir de la casa. Entonces eso me planteó a mí un desafío en cuanto a
visual, ¿no? Claro. Como vos lo viste, solo logré sacarlo una vez, Sí. ¿no? Que es el comienzo. La toma que arranca el documental, que Sí. va en el auto. Sí, logré sacarlo Claro. con una, ¿cómo es que se llama? Con una excusa, Claro. con un engaño. Mm. Él hizo un trabajo muy interesante que se llama Cantos Aztecas, Sí, eh, que aparece en el que documental. aparece en el documental, pero él nunca lo había escuchado. Es un trabajo antiguo de los años 90 y él nunca lo había escuchado estéreo. Mm. Entonces yo conseguí una sala muy buena en Los Ángeles de post de sonido, y con la excusa de ir a escuchar Cantos Aztecas en 5.1 lo saqué de la casa. Y fue muy lindo. Fíjate vos que es esa parte donde él habla en francés. Sí. Y bueno, se distendió totalmente. Fue si yo hubiera logrado sacarlo un par de veces más, fíjate que esa parte es muy linda porque es como una parte lúdica, ¿no? En el documental. Pero bueno, yo sabía que esas eran las premisas, ¿no? Que él me puso. Yo a su vez me puse yo premisas. Una es esta que te digo, de no repetir lo que ya había visto en muchos documentales de él. La otra premisa que yo me puse es que tenía que ser un documental de música, que tenía que haber mucha música. Otra de las premisas es que tenía que mostrar trabajos desconocidos de él. Por supuesto que Claro, no ir a lo obvio. no ir a lo obvio, por Sí. supuesto que tenía que aparecer Misión Imposible, por supuesto Sí, que tenía que lógicamente. aparecer Operación Dragón, eso no podía, Ujú. pero también tenía que haber cosas no tan conocidas como Jazz Mass, como When the Jazz Meet the Symphony, trabajos de Lalo que son para mí extraordinarios y que quedaron tapados por el éxito de Misión Imposible, ¿no? Entonces, esas eran premisas que yo me puse al momento de la realización y creo que las cumplí. Cuando en el dato que se tira en el documental, la cantidad de discos editados que tiene Lalo es impactante. Más de 200. 340. 300. Sí, Es una sí. locura. Bueno, ahí hay mucha participación de Lalo con otros músicos. Lalo tocó con todo el mundo. Sí. Pero es impresionante, desde Barbra Streisand, Sarah Vaughan, Miles Davis, con todos, con Thelonious Monk, es decir... La parte de la bossa nova, también, con su Tom aporte a la bossa nova. Jobim, sí, por eso, Sí. la parte de la bossa nova. Luego él crea un sello discográfico donde promueve su música y participa en cantidad de otras con otros músicos, ¿no? También Lalo es un gran arreglista, ¿no? Y bueno, ahí está, es impresionante todo cuando ves sus palmares, ¿no? 100 películas, 70 series, más de 100 películas, los discos que editó. Todo eso faltó. Yo siento que la película, vos fíjate que hay una parte donde yo muestro, por ejemplo, sus trabajos con Piazzolla, ¿no? O con la bossa nova, como decías vos, pero podríamos haber... A ver, yo como presento siempre el documental, lo presento, esto es de alguna manera una ofensa hacia Lalo, hacer algo de 72 minutos. Lalo merecería una miniserie de varios capítulos donde se aborden los distintos temas, por ejemplo, su relación con la música de disco, es decir, su trabajo con otros músicos y su trabajo como dueño de una empresa discográfica, ¿no? ¿Qué música él promovió? Entonces, eso podría ser tranquilamente un documental, es decir, bucear en esos 300 discos, donde Lalo me regaló mucho de esos discos. Yo tengo una colección de él. Hay cosas increíbles, ¿entendés? Por decirte algo, uno que se me ocurre, lo contrata el gobierno de Omar, para hacer un CD sobre la música folclórica de Omán, que él lo hace, él investiga. Lalo es etnomúsico, y él investiga
y hace que lo graba con la Sinfónica de Londres. Sí. Por decirte algo, es decir, es impresionante. Eso perfectamente podría ser un capítulo de la miniserie. Lalo dirigió la orquesta estable de París. Eso también es todo un tema donde él, cantidad de obras. Hay toda otra parte de Lalo, como por ejemplo ahora la última obra de Lalo fue una sinfonía para tuba, solo para tuba, que se estrenó en Chicago. ¿Entendés? Eso fue hace un par de años atrás. Por eso te digo, lo que tendría que haber hecho realmente para hacerle justicia a Lalo es una miniserie de varios capítulos, no un documental de 72 minutos, pero bueno, sí. No sé, queda ahí picando para alguien que quiera recorrer ese camino, ¿no? Y uno de los objetivos que te autoimpusiste con el tema de que haya mucha música, también es el que, en definitiva, al final del día te termina quizás limitando en el tema del documental, que son los derechos. Sí. Digamos, ¿cómo ves de acá en adelante el tema de que tu documental llegue a la mayor cantidad de gente? No, lo veo imposible, sinceramente. Mira, como yo te decía, mi formación es en la industria cinematográfica, donde trabajé durante 30 años, tanto en Argentina, en México, en Cuba, en Brasil, Estados Unidos, en distintos países hice cosas. Tengo una muy larga experiencia. Entonces, cuando yo empecé a pensar en cómo realizar este documental, yo quise hacer un documental para estrenar en las salas, que es lo que yo sé hacer, digamos, es lo que he trabajado tantos años. Y eso me llevó a pasarme mucho tiempo, te hablo de años, tratando de desenredar el tema de derechos. Muy complejo. Muy complejo. Me pasé años, no sé, 4 o 5 mínimo, tratando de desenredar, mandando mails, fax, lo que sea, a distintas partes del mundo. Es de una complejidad tal. Te puedo contar 20.000 anécdotas. Ponele, yo uso material de un concierto que da Lalo en Viena. Me lo facilita ese material el canal estatal checo. Y me lo facilita, le digo, bueno, me gusta mucho, voy a usar una parte. Y me dice, no lo puedes usar, porque el canal se acaba de privatizar y los privados no quieren vender, quieren hacer saber qué es lo que hay, todo eso, no te lo podemos por una cosa. Por ejemplo, la mejor película para mí de Lalo, que es Cool Hand Luke, es una película independiente hecha por una empresa que no existe más, que luego fue comprada en uno de esos movimientos, viste, de Metro Goldwyn Mayer, que lo compraba catálogo, un catálogo, entra ahí, un inversor chino, viste, y entonces nada, era imposible encontrar nadie que me dijera cómo hacer para usar unas imágenes de con quién hablar para... ¿Entendés? Y cosas de locura. Por ejemplo, hay una parte, te lo comentaba el otro día, donde en cantos aztecas está Plácido Domingo cantando y hay otro tenor que le hace como la segunda voz, es un tenor ruso que vive en París. Yo me puse en contacto con él y me pidió $5.000. Es decir, lo único que hace es estar al lado de Plácido Domingo y canta un poquito, pero muy pocas poquito, intervenciones. muy pocas. Sí. Y por esa parte me pidió $5.000. Es que decir, cuando yo hice todo ese relevamiento y me di cuenta que ese tema me frenó, llegó un momento que dije, bueno, no voy a ir por este lado, voy a hacer lo que yo quiero con estas premisas que te dije y una obra que no genere dinero, es decir,
nadie me puede reclamar que yo estoy ganando dinero con esto. Al contrario, todo el documental lo financié yo de mi bolsillo. Y yo no soy rico, soy un trabajador. Claro, sí. Todo lo financié yo. Y por eso al principio del documental, fíjate que hay un texto que dice que esta obra es artística y que solo busca fines artísticos, sí, y educativos. Y educativos. Esa es mi intención. Yo Claro. no. Por ejemplo, el que me autorizó a usar su imagen fue Plácido Domingo. Yo llegué a un acuerdo con Plácido y le pareció bien que si yo no gano dinero, él no quiere un centavo. Claro. Me pareció noble de su parte, ¿no? Decir, no, Sí, yo te sí. cedo las imágenes, no hay ningún problema, pero vos no tenés que ganar dinero. Perfecto. Me parece muy justo. Lo mismo hablé con... Es decir, yo firmé un contrato con Lalo cuando estábamos empezando, en el cual Lalo tenía la última palabra. Es decir, que él, cuando yo terminara el trabajo, él lo iba a ver y decirme si lo aceptaba Si o lo no. aprueba, claro. Lo aprobaba o no. Entonces, cuando Lalo lo vio y me pareció bien, ¿no? Todo, llegamos a un acuerdo de no va a haber dinero. Esto solo se va a difundir gratuitamente en cineclubs, festivales de cine que no sean muy exigentes en tema de derechos, claro. ese tipo de cosas. Y para mí me gusta, te digo, es un lugar donde me gusta que esto no genere dinero. Sí me gustaría que tuviera difusión, sí me gustaría que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Sí. Eso sí me gustaría. Sí, obvio. Me decías que Lalo era un etnomúsico, ¿no? Sí. Y que tiraste un dato que me pareció muy interesante, que es profundamente obsesivo, y la música de Misión Imposible, su obra quizás más conocida, tiene influencias de qué música. Eso es una música folclórica de Galicia. Tiene influencias de eso. Hay una mezcla entre esta música de Galicia y una persona que para mí es clave en la vida de Lalo, que es Olivier Messiaen. Lalo a los 20 años gana una beca para ir a estudiar al Conservatorio de París. Ahí estudia con Olivier Messiaen, que es un músico extraordinario, pero además era ornitólogo. Y la idea de Olivier Messiaen era poder traducir el canto de los pájaros en música. Entonces él trabajaba 8 meses al año en el conservatorio y después iba con un grabador Nagra 4 meses a lugares donde hubiera muchos pájaros y los grababa focalmente. Lamentablemente está un poco olvidada la obra de Olivier Messiaen, pero yo te pediría que si te gusta la música que la busques, hay mucha en las redes, y es la gran influencia, escuchando las cosas que hizo Messiaen, entendés lo que hace Lalo. Es decir, hay una unión, hay una continuidad, hay evidentemente Messiaen le abrió la mente a Lalo de poder usar muchas cosas. Después hay cuestiones técnicas, yo no soy músico, hay cuestiones más técnicas que un músico te las puede explicar, que es como si yo te dijera el metalenguaje de Lalo en cuestiones de armonía. Claro, reconocer patrones musicales que es una continuidad de lo de Messiaen, ¿no? Sí. Entonces, pero además de eso, Lalo, además de la etnomúsica, su cultura es inmensa, y ahí hay que decir algo que vos lo viste en el documental pero que la gente no lo sabe, que Lalo desde que tiene 10 años duerme 2 o 3 horas por día.
esto es así, Lalo es como que ha vivido 3 vidas, ¿entendés? Vive para trabajar, o sea, vive en lo suyo. Él ha vivido en lo suyo, en esas horas que nosotros dormimos, él ha compuesto, ha leído, se ha formado, y vos lo ves, es decir, vos ves su conocimiento es inmenso, es decir, es una cosa, es un pozo, ¿no? Donde él, no sé, yo he tenido diálogos con él donde él me mostraba la relación que había entre Thelonious Monk y Beethoven. Entonces te decía, mira, esto es Thelonious, en el piano, te decía, esto es Thelonious Monk. Y esto es, por ejemplo, Mozart o Beethoven. Mira las similitudes, ¿no? Entonces, evidentemente él había estado trabajando en eso. Sí. ¿Entendés? Y lo mismo, es decir, cuando él conoce a Dizzy Gillespie, y Dizzy Gillespie no tenía cultura musical, sino que era un extraordinario trompetista, Lalo descubre cosas de Bela Bartók en su música, ¿entendés? Pero eso es por esta capacidad tan increíble y su cultura, ¿no? También lo que hay que rescatar, algo que vos dijiste, Lalo es un trabajador. Él quiere ser recordado como eso, es un laburante de la música, tipo que nunca se tomaba vacaciones, pues se aburría en las vacaciones. Entonces él trabaja todo el tiempo hasta que le daba el cuerpo, componía, escuchaba, se preparaba muchas horas de piano por día, es un extraordinario pianista. Otro dato que me pareció súper interesante, que creo que lo dijiste después del documental, es que Lalo vive en lo que había sido la casa de Groucho Marx. Sí, esa historia es buenísima. Lalo compra esa casa, es en Beverly Hills, en la parte más linda de Beverly Hills. Es ¿la viste? Está en el documental. Sí, muy linda casa. Una casa muy linda, estilo español. Compra esa casa, se la compra, no me acuerdo el nombre, pero a un presentador de la televisión norteamericana muy famoso en los años 60. Pero no me acuerdo. Johnny Carson, alguno de esos. Sí, él me dijo el nombre, pero no lo recuerdo. Él se la compró, una fortuna costó, pero él se la compró. Y en ese momento a él lo contratan de la Sinfónica de París, y él se va a París con su mujer y la dejan a su suegra encargada de la casa, con la recomendación de no le abras a nadie, ¿no? Como se hace acá, ¿no? Sí. Vos no le abras a nadie. Entonces, bueno, están ahí, y un día está la suegra y le tocan el timbre, y la suegra pregunta, ¿quién es? Y le dicen, soy Groucho Marx. Ah, sí. ¿Qué quiere? Y Groucho le dice, es que esta era mi casa. Bueno, no, ahora ya no es su casa, váyase de acá. Una cosa así. Entonces, cuando regresa Lalo a los meses, la suegra le dice, que un día vino un tipo que dijo llamarse Groucho Marx y que esta era su casa. Lalo se queda con eso y empieza a preguntar, y le dicen, sí, esa era la casa de Groucho Marx, que la mandó construir Groucho Marx. Entonces consigue el teléfono de Groucho Marx y lo llama. Y Groucho Marx viene. Y juntos recorren la casa y Groucho le va diciendo, mira, este era el cuarto de Harpo, este era tal cosa, este lo construí por esto, por esto. Pero ¿qué pasa? Ahí me cuenta Lalo, es decir, Groucho no quería ser cómico. Groucho y sus hermanos querían ser cantantes. Y se dedicaban a eso, pero eran muy malos. Entonces, en un episodio que tienen, donde la gente se estaba yendo, ellos se ponen a contar chistes. La gente se queda, entonces dicen, quieren volver a empezar a cantar, y la gente le dice, no canten más, cuenten chistes. Pero lo que Groucho quería era ser cantante. Entonces encuentra en Lalo un pianista excelso que lo podía seguir en las canciones que él cantaba. Entonces empieza Groucho a organizar fiestas en la casa de Lalo, donde Groucho cantaba y Lalo tocaba el piano. Y donde Lalo me cuenta, él era muy joven, ahí él conoce a todas las viejas estrellas de Hollywood, que venían de la a esas época fiestas, dorada. de la época dorada. Claro. ¿Y
que todo siguió hasta que, bueno, Groucho se deterioró un poco de salud, me dijo que era muy loco, que era muy atrevido y que un día la mujer de Lalo le dijo, no hagamos más de estas fiestas. Entonces ahí se terminó, pero él siguió la relación, ¿no? Pero eso. Y la casa, bueno, ahora el Lalo, la casa tiene en la parte de atrás, al lado de la pileta, un estudio, donde el gimnasio se lo montó Bruce Lee. El gimnasio del estudio, él tiene bueno, él vive ahí, tiene su... ¿Lo viste? Sí. Ese era su mundo es claro. ese. Ahí tiene su música. Lalo le gusta mucho el cine, tiene cantidad de DVDs, cantidad de libros, pero tiene otra casa para los libros, porque ahí no cabían, entonces compró otra casa donde son solo paredes. Increíble. Como biblioteca, Depósito. como un depósito. Claro. Y bueno, el gimnasio que lo montó Bruce Lee, pero que está un poco viejito, ¿no? Eso. Qué bárbaro, es una locura que el tipo vive en una casa que sea de Groucho Marx, el gimnasio de Bruce Lee, todo eso es... Vos escuchaste la anécdota de Bruce Lee, como la cuenta él. Bruce Lee tenía un gimnasio en Hong Kong, y en el gimnasio de Hong Kong pasaban la música de Lalo, de películas, sobre todo de Misión Imposible y otras músicas. Claro. Cuando Bruce Lee le proponen hacer Operación Dragón, dijo no, el único que puede hacer la música es Lalo Schifrin. Él lo llevó a Lalo. Pero bueno, ya Lalo era famoso, así que no es que tuvo que imponer a alguien desconocido, ¿no? Pero ahí vino la relación. Miles de anécdotas. Sí, hay miles de anécdotas. Mirá, escuchá esta otra. Cuando Lalo hace Cool Hand Luke, repito, para mí es la mejor película, es un clásico actual de Estados Unidos, reconocido por todos. Paul Newman se enamora de la música de Lalo y quiere dirigir una película y que Lalo haga la música. Me dice Lalo que estuvieron años yendo a los estudios, recorriendo productores para poder dirigir esa película, que nunca se pudo, que siempre había como un pero para que él pasara de la actuación a... Antes no era tan común, digamos. Antes no era tan común. Lalo luchó, y entre comillas, con todos esos prejuicios que tenía el Hollywood de esa época. Por ejemplo, no darle un Oscar a un extranjero. Claro. Por eso le negaron a él, lo nominaron 6 veces, pero nunca se lo dieron. Que es una injusticia que después, bueno, le dan el Oscar honorario, que para mí no es lo mismo, pero se lo dan. Y que hasta pudo haber compuesto la música para Star Wars. Bueno, esa es otra anécdota. Esa es otra anécdota, que él era amigo de George Lucas, que habían hecho THX juntos, la primera película. Y que cuando George Lucas lleva ese proyecto a Hollywood es con Lalo, pero lo discriminan por argentino. No iban a permitir que un argentino, un extranjero, hiciera la música de un proyecto que ellos ya veían de una trascendencia enorme, ¿no? Entonces por eso Lalo tenía la oficina al lado de la de Williams, lo dice en el documental. Ellos trabajaban juntos en el mismo estudio, iban a almorzar juntos todos los días. Claro. Pero bueno, es los temas de discriminación que sufrió Lalo por ser argentino, latino o simplemente extranjero, ¿no? Bueno, Alejandro, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco. No, por favor. Te agradezco. Por favor. Que te hayas venido hasta acá, hasta Anuar. Le agradecemos también a la gente de Anuar, a Ariel específicamente. Mucho cine, se toman un cafecito, muy lindo. Así que, bueno, muchas gracias a la gente de Anuar. Y bueno, hasta la próxima.